¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos. Nos reunimos generalmente un rato antes o un rato después de la cena. En fin, para intercambiar opiniones, experiencias, anécdotas. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, como siempre, entre ellos el querido amigo Dalton, el querido amigo Cobursa, el querido amigo Tito, Diego Segovia, Facundo Faraone, Fernando Asame, el querido amigo Ricardo Abelluto, Gustavo Pasaro, Jonathan, Juanqui, montón de amigos que están siempre, los amigos Pablo Lima, Pablo Mónaco, Pablo Villa Carlos Paz, Pablo Ibarra, bueno, muchos amigos. La verdad que muy agradecido con los amigos Fernando, con Sergio Casco, con el amigo Alejandro de España, Jorge Gagneville. Muchísimas gracias a todos por el apoyo y, digamos, el aguante constante al canal. Entre ellos el querido amigo Adriano Track, Gastón Montenegro, gente que está siempre. Les mando un saludo. El canal cuenta con la colaboración del querido amigo Gregorio, siempre aportando información, datos, coordinando y manejando un poco todo. Lo mismo y lo propio hace el querido amigo Miguel, aportando datos técnicos, datos sobre herramientas. La verdad, muy contento con la calidad de amigos que tengo en el canal. La verdad, espectacular. Bueno, gente, hacía unos días que por ahí no estábamos teniendo la charlita. Créanme que no fue por propia voluntad. Si bien todos los días estamos teniendo un contacto mínimo, pero por ahí un contacto de 10 minutos, siempre algún videíto subo y siempre hay algún denominado shorts, reel o como le quieran decir, videos cortitos que no llegan a los 3 minutos. En fin, ayer estaba pensada hacer una charlita que no hice, producto de que me di cuenta que había algún problema con YouTube. Al principio pensé que se trataba de mi persona. Después me di cuenta que era algo generalizado. Bueno, cuando ya se estabilizó, volví a mi casa y bueno, ya no estaba en el taller como para hacer la charlita. Tengo en revisión, producto de que, bueno, calculo producto de lo mismo, se subió en un horario donde había problemas con dicha plataforma. Y bueno, se trata de una pequeña parodia, después la van a ver seguramente, si no la vuelvo a subir, porque estoy seguro que en esa sí no van a encontrar ningún problema, o sea, me la van a liberar. Pero es una parodia acerca de un pack-out de pobres, ustedes ya se imaginarán, así que bueno, es una parodia, no se lo tomen a mal. Como habrán notado en los videos cortitos que vengo mencionando, estoy trabajando cuando puede, con la asistencia de mi sobrino, para terminar lo que es el departamento de José Cepaz. Quiero que sepan, para los que piensan que eso se hizo extremadamente largo, se hizo un poco más largo de lo debido, producto de que me he encontrado con varias situaciones en las cuales, ante la duda, el cliente prefirió rehacer la situación. Bueno, ya todos saben lo del tema cloacal, que lo tuve que replantear todo otra vez. Hay hay 4 caños en realidad colocados por dichos albañiles, que serían los que llevan agua caliente y fría a lo que es la bacha de la cocina. Yo mañana voy a ver si hago un paneo de lo que vendría a ser el departamento en sí, las futuras ampliaciones que proyectan y dónde están alojados esos caños que estamos en la duda de tocarlos o no. Dado que, bueno, me encomendaron, estamos viendo, estoy evitando yo el tema, de la colocación de las cerámicas en lo que es baño y, bueno, lo que sería el monoambiente por el momento.
Atravesando el monoambiente están los caños que llevan agua a lo que vendría a ser agua caliente y fría. Pero yo miro permanentemente hacia los costados porque había cortado un par de tés que fusionaron dichos albañiles, como para que ustedes puedan juzgar por sí mismos qué harían si dejan esos caños, si reemplazan todo. Yo soy de la idea, pese a que bueno, me va a llevar unos días más, de cambiar las dos tiras, producto de lo siguiente. Ya vi la calidad con la que han trabajado en termofusión. Como ahora no las veo en forma inmediata, les voy a hacer un video cortito sobre esas T. Entonces, bueno, yo estuve midiendo, obviamente, la tira de caño de Aqua System tiene 4 metros, ahí hay 6 metros. Obviamente en algún lugar han colocado una cupla o quizás más de una. Juzgando por la calidad de las fusiones y cómo está todo, mi instinto y mi experiencia me dice que habría que reemplazar eso. Dado que, bueno, yo no pensaba decir agua va por el tema, agua va en el sentido de, ya está, yo no lo puse, pero me encomendaron a mí la colocación de cerámicas, de tener que hacerlo yo, los voy a poner sobre aviso de, bueno, reemplazar esas dos tiras. ¿Por qué? Porque una cosa es que no estén las cerámicas puestas, alguna unión de esas falle y bueno, haya que romper y reparar el problema, pero otra cosa es cuando ya está todo terminado con las cerámicas puestas. No se olviden que en esa instalación va a presurizar una Tango 14, así que bueno, la presión va a ser bastante importante. Estuve controlando los plomos de pared, y verdaderamente está complicado. Va a ser un trabajito interesante dejar que esas, si bien van a quedar planos inclinados, pero bueno, va a ser una tarea media compleja lograr que esas cerámicas queden puestas satisfactoriamente, o al menos se logre algo dentro de los estándares de calidad que uno pretende, ¿no? Pero bueno, lo vamos a ir desarrollando, vamos a ir viendo cómo se puede hacer. De última habrá que cargar unas más que otras, pero los plomos de pared están bastante feos. No hay un escalón, hay una panza y bueno, es difícil, es difícil. Las cerámicas no se curvan, entonces bueno, vamos a ver cómo podemos salir lo mejor posible de esa situación. Después, en lo que es la carpeta, yo tampoco iba a decir agua va en el sentido de ya está. La carpeta de nivel piso terminado, no se ha adherido a lo que es el contrapiso. Bueno, mañana les voy a hacer un videito mostrándoles lo que les estoy diciendo. Pero bueno, no se ha adherido. Yo calculo que ahí le faltó agua, faltó hidratar ese contrapiso al momento de encarpetar. Así que bueno, uno lo golpea. Está bien que yo rompí gran parte y gran parte ya quedó con 4 centímetros de concreto, tratando de prever y ayudar a quien venga después a poner las cerámicas, pero posiblemente me dé a la tarea de levantar las pequeñas islas que quedan y volver a llenar en material conveniente para dicha aplicación, o sea, con material preparado para carpeta. Yo generalmente cuando rompo para poner un caño, yo lleno con concreto. Es mi manera de trabajar. Protejo el caño, indico que ahí abajo hay algo. Hay varios motivos por los cuales, además, ustedes saben que los que trabajamos en caños galvanizados, los de la antigua escuela,
Siempre estuvimos acostumbrados a trabajar en concreto, más allá que después arriba vaya la cal, salvo que se trate de plomo. Si se trata de plomo, simplemente hay que taparlo con cal o envolverlo, porque el plomo sufre con el cemento lo mismo que sufre el galvanizado con la cal. Pero bueno, vamos a ver, en esencia las instalaciones van a quedar terminadas, Tengo que poner 2 puertas de granero, una bastante pesada. Menos mal que tuve la precaución y decidí, sin saberlo, casi instintivamente, decidí hacer todo el gas embutido. ¿Se acuerdan que había una tira de caño de 2 metros separada unos 10 centímetros de la pared? No recuerdo bien, hay que ver los videos. Y el muchacho me había dicho, llevala engrampada contra la pared y que salga para alimentar el termo, y se acabó el problema. Bueno, ahí yo pensé, digo, bueno, con simplemente que recuerdan que llevé la llave manija para apretar el buje de reducción y demás, y Patricio Garay me preguntó cómo se hacía para ajustar dicho buje con un tubo. Bueno, se aprieta primero el buje y después se arma todo. Esto lo comento, no digo que él no sepa de qué se trata o de qué se trataba mi video explicativo, sino que simplemente lo hace para dejarme en evidencia como el idiota que cree que soy. Pero bueno, por suerte todavía me faltan un par de materias, y no precisamente el industrial. Así que nada, ahí en ese tramo de la instalación, yo, en lugar de poner un codo y salir a aguas abajo como se me propuso, decidí poner una T y dejar una tercer boca para lo que sería una estufa en paso. Está bien, sé que me van a decir, si es un monoambiente, vas a tener que tener tus precauciones, porque ahí va a dormir la señora, bla, 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 bla. La toma está taponada, sin armar llave de paso ni nada. Simplemente hay un codo con una latita indicando dónde habría que poner una entrerrosca con un codo hembra-hembra, y ya estaríamos dentro de la pared. Ahí un niplecito con una llave de paso y se podría conectar una estufa. Dado que, va a ser inmediatamente la pieza al lado, afuera. Pero bueno, le sugiero que se busque otra calidad en lo que es mano de obra de albañilería, porque mañana por ahí les haga un paneíto detallado de lo que son las columnas de la construcción. La señora proyecta seguir construyendo arriba, y si esa es la calidad de las columnas a la vista, no me quiero imaginar lo que son las azapatas, que son las que van a aguantar el peso, las rodillas propiamente dichas de la construcción. Pero bueno, eso dependerá de otra persona. Yo, como les estaba diciendo, como tengo que colocar una puerta granero, que obviamente se va a deslizar sobre esa pared, estuve bien en hacer inconscientemente la canaleta, mandar el caño por el piso y llenar en concreto todo lo que sería la superficie, dado que es una puerta pesada. Ahí hay que abulonar lo que vendría a ser el riel. De hecho, tengo tengo que hacer la modificación de esa puerta. Esa puerta, sacándola del baño, que es una puerta granero propiamente dicha, en pino. Pero la que va a ir como puerta de patio es una puerta de 2,60 metros, una puerta importante, es una hoja, una puerta pesada, y la tengo que modificar para que quede a la altura de una puerta normal. Le tengo que soldar una tapa abajo, que va a ser una planchuela, que ya me asignaron, que anda dando vueltas por ahí, y le tengo que poner unas ruedas para que se deslice en riel superior y a la vez en riel inferior.
Así que va a haber bastante trabajo interesante y entretenido. Lo difícil a esto es ponerle precio, porque comprenderán que no son 2 pesos. Pero bueno, ese es más o menos el resumen de estos 2 días que por ahí no hemos tenido charlita. Uno, bueno, en los martes ustedes saben que tengo los horarios un poco complicados. Generalmente la charlita de los martes yo las grabo entre las 3 y las 4 de la tarde y después las subo al horario en que generalmente tenemos la charlita. Pero bueno, no puedo hacerlo en el horario habitual, como será ahora, por ejemplo, porque tengo mis hijas. Vienen a tomar la merienda al taller o a mi casa y bueno, nos entretenemos y nada. Se terminan yendo a su casa, o las termino llevando, como sería, entre las 8 y las 8 y media. Después ya llego y bueno, se hace tarde. Y ayer, que tenía ganas, estaba con todo el ímpetu de hacer la charlita, tenía preparada una parodia linda, linda para lo que es mi idea de lo que quise lograr, de lo que quise mostrar, y bueno, está. Y se cayó YouTube. Pero bueno, como vamos por partes, dijo Jack. En un momento, que fue el lunes, mostré esta pinza, que está en el mismo estado que la vieron en un video cortito. Por primera vez la voy a sacar de su blister, de su packaging. Como verán, la aboné 7 pesos con 50. 7 pesos con 50. Me pareció más que interesante el precio. Para mí, es una de las mejores pinzas de punta plana o pico de pato que se pueden conseguir en la actualidad. Sin segmento de corte, sin nada extraño, a la antigua escuela. La verdad que son pocas las marcas que veo que comercializan unidades pinza de punta plana. Observen lo livianita que es, lo livianita que vino. Sigue a lo que se ve manteniendo los estándares de la calidad MEX. La verdad me gustó haberla comprado, fue una linda compra. Siempre que veo en algún lugar, en alguna ferretería, a la venta una de estas y no están volados con los precios, yo la compro. Son pocas las marcas que están trabajando este tipo de pinzas. No he visto de Total, no he visto de Inco, no he visto de Watford, corríjanme, pero yo no las he visto. Viene sin ningún tipo de área de escareado, entre comillas, paréntesis, corchetes y llaves. Viene sin ningún tipo de escareado y se asombrarían de la cantidad de agujeros que he agrandado con este tipo de pinzas. Con que tengamos 4 puntos, 4 ángulos a 90 grados, es más que suficiente para barrenar, para agrandar agujeros en caja, para montones de cosas. Incluso, si me apuran, a veces con las pinzas de punta clásicas, las media cañas, todos hemos agrandado agujeros. La ponemos ahí y le damos y lo hacemos. Uno tiene que andar carente de elementos por producto de que por ahí nos sorprendió alguna tarea sin haber llevado, qué sé yo, una mecha del diámetro, bueno, X motivo, porque no es una herramienta para ese fin. Pero eso del área de escareado nunca me lo creí, nunca me interesó. Pero para mi juicio es la mejor pinza de punta plana. Hay videos de esta herramienta en el canal de todas las tomas de contacto que hice y no me ha defraudado en ninguna. O sea, se mantiene la calidad, los grips vienen muy bien agarrados. O sea, no sé si ponerla en toma de contacto o no, porque ya saben mi fanatismo. Entonces,
si la estoy usando y se rompe, les voy a decir, muchachos, se rompió, pero no es algo que yo no conozca cómo trabaja, cómo funciona o qué estándar de calidad conserva, mantiene y trabaja. Así que la compré más a modo oportunidad, porque no son muchas las que se ven ya de este tipo y de esta calidad. Después, si vamos por orden de aparición, tendría que ir a las llaves, pero vamos a lo que prometí el otro día, un video cortito, ya que estamos con el tema de las genéricas. El querido amigo Gregorio ya consiguió información sobre dicha marca o dicha distribuidora. Strom, un alicate, cromo vanadio. Espero que se aprecie cómo lo han litografiado con láser tímidamente. Bueno, también la marca Strom, también en su grip. Da la sensación que hubiese estado al sol en una vidriera, mas no es así. No sé si tiene luz entre filos, eso ahora lo vamos a evaluar haciendo picando cables, ¿por qué no? Picando cables. Bueno, tengo de 10 y de 6 en esta oportunidad. Y algunos segmentos de cable de 1,5. 2,5 creo que hay también, pero quien puede lo más puede lo menos. Vamos, es el primer corte que voy a realizar, así que créanme que la sorpresa va a ser para mí como para ustedes. Si esto funciona o no, lo vamos a saber juntos. No es un corte, este es un cable de 6 milímetros, no es un corte que salga disparada, no es un corte que salga disparado la funda del cable, pero es una herramienta que cumple, corta y pela. Ahí, como observaron, no cortó la totalidad de las hebras. No, para estos tipos de cortes es una herramienta que no sugiero. Incluso yo puedo trabajar perfectamente con esto, pero no es una herramienta que le sugeriría comprar porque hay más baratas y mejores. Hoy en día hay más baratas y mejores. Si bien tiene algunas características positivas, pero no es de las mejorcitas genéricas. Bueno, tiene un área acá de crimpado, de apriete, de lo que quieran mencionar ustedes. Es cómoda. Me gustaría que tuviese un poco más de filo, pero 10 milímetros no sale disparado. Lo corta sin ningún problema, sin ningún tipo de problema. Lo corta sin ningún tipo de problemas. Estoy probando en distintas áreas. Ahí tengo que hacer un poquito más de fuerza. Pero ahí no lo llegó a despegar. Corta. El que no tiene un alicate y tiene esto, puede trabajar. Hay mejores opciones un poquito más económicas. Yo lo pagué 8 pesos. Acá se puso interesante. Ahí la rayó, no la culpe. Está bien. Es una herramientita que trabaja. No le sugeriría porque la Diju quizás vale 6 o 7 y corta el doble que esto. Es una guillotina. Ya sé que va a aparecer el hater, el hitter, que me pone el cartel de Diju. Y siempre algún que otro salame cae y cree que es verdad, que a mí las herramientas me las manda Diju. Bueno, el que crea que Diju en este canal puede llegar a poner un destornillador, se merece que la esposa le sea infiel con su mejor amigo y de paso que haga un trío con la esposa también. Así que bueno, gente, nada. Quería decir eso porque el hater
que creo que sé quién es, sabe en qué punto, en qué arteria hacerme calentar. Pero por suerte soy un tipo que nadie le pone un billetazo, así que te vas a tener que hacer una presentación, una miniatura, un canal, o como le quieras llamar, con Watfo, Inco, Total, genéricas, menos Durol, Robust, marca que amo, Tramontina. Te vas a tener que hacer un montón de miniaturas para, bueno, seguir gastándome cara de pingo. Corta muy bien lo que sería plástico, ¿no? Destruí en honor al amigo Gregorio, bueno, ahí no me dio a mí la superficie para cortar. Destruí en honor al amigo Gregorio, que odia a todos los packaging de plástico. La verdad, corta lindo lo que es, que es igual a cero, ¿no? Pero para los usos hogareños está más que bien la herramienta, la verdad. Bueno, ¿te vas a pasar todo el día así, Tano? Y probablemente sí, hasta que los amigos queden convencidos de lo que yo quiero decir. Está bien, ya se entendió, que no te gusta, pero tampoco te disgusta. Ah, bueno, listo. ¡Ahí está, mirá! ¡Habla con sus enemigos imaginarios! Esto no es que no corte, lo que pasa es que yo lo quiero dejar derechito por una cuestión de TikTok. No, había cortado y lo quería llevar a derechito, lo usé a modo tijera. Ahí ven, así. Y de este lado lo mismo. Bueno, ahora lo quiero terminar para que vean el ejemplo. Bueno, ahí ya se me cortó. Ahí está. No, corta bien, corta bien. La verdad que para trabajar, el que recién empieza, tendría que estar un poquito más económico. Pero esto no es culpa de la herramienta, es culpa del que lo vende. Y más del que lo compra. Pero a mí me gustó. Como yo, con mi plata hago lo que quiero. Y veo que está dentro de los estándares de calidad que a uno por ahí le gusta comprar para trabajar probar, lo compré, sinceramente. No es que me justifico ni nada. Si fuese horrible, obviamente uno no lo compra. Salvo que quiera demostrar que es una herramienta horrible y pone el billete para mostrar sus dichos. Como yo he hecho con las herramientas de Rucci. Lo dejo claro con nombre y apellido. Bueno, el alicate va bien. No es algo espectacular. Podría valer un poquito menos y encajaría perfecto. La relación precio-calidad en este caso no se da. No por culpa de la herramienta, por culpa del vendedor. Pero créanme que corta. Porque por ahí a alguno le tocó uno un poquito mejor terminado del lote y no vamos a crucificar un tipo que importó 3.000 de estos por una herramienta que está cortando cada vez mejor, me estoy encariñando en serio. Otro alicate que ha sorprendido, que yo lo dejé a modo placebo, y eso si quieren mañana se los muestro desde la obra. No sé si se acuerdan, era prácticamente el verano. Miguel se va a acordar seguro. Era prácticamente, Gregorio también quizás, bueno, pero Miguel es el memoria fotográfica. Sorprendió y sorprendió para bien, yo en el verano, en una ferretería, que a veces compro herramientas de la década del 90, estamos hablando de destornilladores de Stanley de aquella época, los amarillos y negros, los de USA, alguna pinza de la línea Diamond, por ahí encuentran alguna francesa y la ponen ahí, Diamond, yo la miro, la tanteo, la maneo un poco y si me gusta, la compro. Había unos alicates negros de 8 pulgadas que verdaderamente eran de los más noventosos y traídos en la década del 90, valga la redundancia en mis palabras, pero iba a decir muy todo por 2 pesos, como venimos comentando ya hace alguna temporada, ¿no?
muy de lo todo por 2 pesos, que yo sí habré trabajado con herramientas de todo por 2 pesos. De ahí quedó mi costumbre de decir que esto vale 9 pesos, porque estamos prácticamente igual. Bueno, depende de quién lo analice, pero esto no es un canal de política ni un comentario, sino para los que me cargan, me dicen, 9 pesos, ¿dónde viví? ¿De qué país sos? Soy italiano, estoy en Argentina. Pero bueno, en los todo por 2 pesos yo he comprado y tengo que tener, dando vueltas para mostrar. El otro día dije, los voy a poner de costado, pues son unos alicates que yo me había encariñado, porque eran un lujo asiático. Me acuerdo que uno lo utilizaba para, ¿vieron los cachivaches que yo toda la vida arreglé? Los cochecitos, las motos, bueno. Uno lo había dedicado netamente para eso, para las instalaciones eléctricas de los vehículos, y el otro lo había dejado para las tareas de electricidad domiciliaria. Obviamente al industrial ya llevaba Monviso, ya por ahí empezaba a poder aspirar a algún baco de los que tengo ahí, están ahí, van derecho al altar de las herramientas. Poder aspirar a algún baco, algún Batcher, ¿se acuerdan los Batcher con los mangos Isolit? Todo comprado en la ferretería del Mudo en cuotas. Después, bueno, empezaron a llegar las herramientas Tramontina, pero tengo un par de alicates, vuelvo al punto, que después se los voy a mostrar, que creo que todavía algo pueden cortar, Conversaciones, seguro. A uno me acuerdo que yo lo limaba, lo afilaba con una lima, lo afilaba y le daba rendimiento, bueno, hasta que ya me quedaron tocando las dos palancas, que podía haber limado ahí también y se acabó, le daba más registro. Pero bueno. Y quedan para mostrar, entre tanta habladuría de monte, como diría alguien, la tendría que haber mostrado, perdónenme. Vamos a hacer las cosas como corresponden, o como estamos acostumbrados en este canal. En uno de mis bajones domingueros, en la ferretería de Padua, donde me espera generosamente el hombre, ya prácticamente para charlar, falta que me convide un café, me compré este jueguito de llaves de 8 a 24, denominado Jofe. Observen los detalles, porque yo a veces por ahí no pronuncio muy bien. Combination Spanner Set. Jofe, 14 piezas. Bueno, ahora que ya la vieron en su blister, en su packaging, en su cajita, les voy a mostrar cómo vienen presentadas en su cartuchera. Esto lo pagué 45 pesos. 45 pesos. Créanme que me gustó la compra. La verdad que fue una compra bastante buena. Después las voy a poner sobre el banco y las voy a mostrar bien en detalle. Pero quiero que vean. El amigo Gregorio seguro va a conseguir información. Quiero que vean cada una de las unidades que vienen con su nombre incorporado en la anatomía de la herramienta de 3124. Y lo que estuve viendo, el 24, es el número o la medida de la llave. Y así pasa con la 22. Observen, D322. Bueno, y la medida es 22. Son llaves combinadas de ángulo. Yo en un momento mal llamé planas, costumbres de taller, o al menos de este taller, porque las Baco o las Inafor combinadas, por ejemplo, todas son de este estilo, de ángulo, al menos las que yo tengo, donde sí se dedicaron a hacer acodadas en varios estilos, es en lo que es estriadas.
propiamente dichas. Todas las combinadas de todas las épocas, de todos los juegos que tengo de Inafor, lo mismo que de Raselli, vienen en este estilo, combinadas, acodadas. Pero bueno, volvemos a la Jofe. La verdad que estuve viendo cada una de las unidades y todas tienen esa particularidad, la nomenclatura de 31, 24, y el 24 es congruente con la medida de la llave. Bueno, pasa así en todas. La de 8, que sería la más chiquitita, la verdad que no sé si se aprecian, pero tiene muchos detalles de terminación. Es la D309. Esta es la 9. Agarré la 9 equivocadamente. Voy a agarrar la 8. Porque cité a la 8 y agarré la 9. Esta es la D308. Y su medida es 8. ¿Estoy transpirando? Sí. Prendo recién puse en marcha un motor y bueno, quedó la temperatura en el taller porque bueno, estaba probando el electro y un par de cosas. Bueno, quedó la temperatura en el taller y si prendo el ventilador industrial no me van a poder escuchar absolutamente nada. Pero bueno, la verdad que fue un muy lindo juego. Créanme que el peso de estas, y me propongo comprar una balancita para parecerme a un canal cheto y pesarla, porque les puedo asegurar que tiene el mismo peso que una Raselli de buena época. Las estuve comparando y y siempre miro porque hago referencia a lo que tengo enfrente. Como recuerdo, tenía un profesor de historia, un tipazo, que siempre, cuando hablaba historia, profesor de historia y geografía, y cuando hablaba de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, siempre mandaba a buscar el mapa a biblioteca. A mí no me mandaban porque conocían mis amoríos con la bibliotecaria. Entonces mandaban a otro. Y mientras tanto, mientras venía el mapa, daba la clase señalando dónde estaría cada uno de los países que él mencionaba con la boca. La verdad, un maestro. Porque cuando le ponían el mapa atrás, el tipo señalaba a la perfección. Lo tenga o no lo tenga. Increíble, la verdad que increíble. Esos tipos que tiene una de historias. Bueno, a mí particularmente me ha contado varias. Hay una interesante, que bueno, por cuestiones, ¿no?, que por ahí no dan con las políticas del canal, no la comento, pero es hasta el día de hoy que me la acuerdo y nada, tiene algo que ver con la historia de este país. Pero bueno, este es el juego de llaves que me compré en Bajón Dominguero. La verdad, muy linda la funda en las que viene. Muy bien ordenada, muy bien nomenclada. Tenemos hasta la 17, todo completo. Saltamos a la 19, la 21, la 22 y la 24. En esta época, la 21, la llave número 21, ha cobrado una cualidad o característica de medida frecuente o medida de uso frecuente que antes por ahí no la tenía. Se utilizaba mucho la 22. Estoy tratando de ordenarlo, sépanme disculpar. Pero bueno, la verdad que la 18, seguramente algún amigo observador dirá, no la trae. Pero bueno, se puede comprar aparte o nada. Yo a veces compro herramientas aparte y complemento quizás un poquito el juego. La pongo dentro del mismo blister, dentro del mismo... Ahí quedó. Bueno,
La verdad que el que tiene la posibilidad y anda necesitando llaves, si bien todavía no puedo hablar no puedo hablar nada de calidad en cuanto a la herramienta trabajando, porque verdaderamente todavía no las he utilizado. Pero acá en el taller, si hay algo que se utilizan son las llaves, y créanme que la devolución va a ser rápida. O sea, vamos a tener novedades muy pronto si la herramienta cumple, no cumple. Por el momento lo que les puedo decir, de manearlas, simplemente que tienen un peso correcto, son unidades que se las ve cómodas a la mano. Hay llaves que a veces no son tan cómodas a la mano, le falta espesor, bueno, uno ya trabaja prácticamente con cualquier cosa. Pero las llaves muy finas, cuando uno hace fuerza, se posiciona y tira para hacer fuerza, se resienten un poco las manos, ¿eh? Y no lo digo por mí, lo digo por gente que por ahí tiene un poco las manos sensibles, digamos. Pero en este caso la herramienta inspira seguridad, inspira confianza. Podrían ser buenas unidades. Por lo pronto, por el precio, yo no lo dudaría. De hecho no lo dudé. De 8 a 24 milímetros, 45 pesos redondos, presentadas como vienen, a mí me pareció una buena compra. Lo vamos a ver en el desarrollo de las tareas. Y nada, bueno, se hacen llamar Professional Tools. Professional Tools. O al menos así se hacen llamar. Nada que ver con la marca. Quiero decir el segmento de calidad al cual aspiran, ¿no? Y estaba viendo, aunque no lo manifesté, si en algún lugar decía el material con el que están confeccionadas. Bueno, acá lo tienen y bien grande. Interesante. La verdad que una aleación interesante para lo que son llaves, llaves combinadas, llaves donde por ahí se necesita ejercer torque. Así que bueno, gente, no les robo más tiempo, hemos hecho la charlita, espero que hayan tenido un excelente día. Ya mañana vamos a estar a viernes, bueno, si la ven en tiempo y forma, si no, formará parte de una charlita del pasado y mañana puede ser cualquier día, el que ustedes quieran o en el que estemos parados. He estado liberando alguna que otra charlita que tengo en el celular como para liberar espacio, también de la nube de Google. No es que pongo billetazo para que mis videos suban como hacen otros, que ya habrán visto, o que me recomienden. La verdad a mí no me interesa eso. Así que nada, les mando un saludo. Quiero ver, después voy a hablar con Gregorio, a ver si puedo conseguir las Pico del Oro que mostró, porque están muy interesantes. Y le voy a decir en qué me parecieron interesantes. Tienen, o al menos la que mostró el amigo Gregorio, tiene una posición más. No es de 7 posiciones, es de 8 posiciones. Ahí quizás podamos quizás lograr una apertura extra. Porque puede ser la misma apertura simplemente dividido en 8. No es nada trambólico lo que les estoy comentando. Quizás las aperturas son más cercanas, o sea, la apertura en cada posición es menor y se arriba a la misma apertura que en una de 7 posiciones. Yo, todas las que tengo de 8 pulgadas, doble cremallera, son 7 posiciones. Estaría muy interesante saber si esa característica se se traslada a unidades de 10 pulgadas, 12 pulgadas y OJ, que le podremos ya comenzar a hacer sombra al plus, a la característica positiva que yo le asigno a estas unidades. La única característica o cualidad positiva
que yo veo por sobre otras es la apertura extra, que la agradezco en cada oportunidad que puedo. Por otro lado, bueno, esta la están viendo en su estado óptimo, dado que no ha salido del taller. De hecho, bueno, las presenté, una la puse en el bolso para cumplir tareas y sobre eso les quería hablar. La herramienta se comporta muy bien. No estoy hablando de esta, lo que pasa que como estaban a un precio muy accesible, compré 3 unidades. Esas herramientas las logré conseguir comprar de la mano del amigo Miguel, que me mandó un link y bueno, ya les comenté sobre eso. De hecho, tengo compradas otras unidades, pero como se trata de una distribuidora, me mandó un PDF con un PDF completo de herramientas en Top y yo venía con muchas ganas de probar en Top, que ya sé que no hay diferencia entre Inco, entre Total, entre en Top y bla bla bla, pero hay pinzas teflonadas que por ahí la teflonada que yo he tenido de Inco es en la de 8 usos en 1, que bueno, se fue el teflón como si no estuviese, porque no tiene tanta resistencia a la oxidación. Estaba pensando si les estaba diciendo bien o si era un simple pavonado, pero yo la veía teflonada la unidad, la veía teflonada, al menos la que me tocó a mí. Quizás en otras era un pavonado más notable, pero no, la pinza que me vino 100% pavonada, y la verdad que sacando la geometría, que es lo que verdaderamente me atrapa de esa herramienta, pues no tiene otra característica positiva, es la línea Taurus. Taurus, las pinzas de la línea Taurus. El alicate no corta, la pinza de punta tiene una geometría muy particular, pero no es la pavonada, es simplemente negra. La pinza universal, las pinzas universales vienen pavonadas. La verdad que con un muy buen pavonado. Segmento de corte muy pobre, posibilidad de mordida, ahí andamos, y bueno, nada que haga que los grip no se vengan. Pero bueno, tiene una forma que ustedes vieron como son los talleres. En los talleres desarmamos cosas que, por más que se traten de 2 vehículos iguales, nunca son exactamente iguales. Siempre alguna situación particular tiene el uno que se diferencia del otro, y en donde en uno me entraba a la perfección este alicate, por decir algo, me veo en la obligación de meter porque otro taller, otro mecánico ha hecho determinada adaptación, determinado cambio. No hay 2 cosas iguales, ni en los domicilios, cada domicilio es un mundo, lo mismo que los vehículos, cada vehículo tiene su pedigrí particular. Bueno, gente, ahora sí, tengo que leer algunos comentarios y por ahí haga otra charlita ya con respuestas, para no andar respondiendo tantos comentarios. Varios son de cuestiones técnicas, algunos son de herramientas. Un amigo me preguntaba si el tema de Hilti, que nunca supe de qué se trataba, pero sé que distribuían unas barretas diciendo que había sido gente invitada a Alemania y demás. Ustedes comprenderán que yo de Hilti lo único que sé es que es color rojo y que hay un youtuber que trabaja en dicha empresa y se cree que es el dueño. Pero nada más, no conozco. Me preguntaban si yo sabía si ese sorteo o ese concurso finalmente había sido puro humo, porque a muchos youtubers de México, del segmento herramientas, los habían dejado retirados. Está el comentario, si el amigo no lo borró, yo no capturé porque no lo consideré mala leche. Si estás viendo, te comento que no, la verdad no tengo ni idea. Hay personajes acá en YouTube
que saben mucho de Hilti y nada. Yo ya me lo hacía en Alemania, al estúpido, digo, al querido amigo Mantecol. Así que bueno, les mando un saludo y nos estamos viendo a la brevedad. Ojalá pueda subir la parodia, que espero que les guste, porque tanta cha 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 cha, después por ahí dice, esto era, puede pasar. Les mando un saludo y nos vemos, gente. Estoy pensando si no me queda algo para redondear, pero creo que estamos bien. De todas maneras, no se descarta otra charlita porque puede que me esté olvidando de algo importante. Saludos.